no nos quitarás tus oídos de encima. Viernes, fin de semana, Olímpica. Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu washan hat karau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EXI Anasguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi waya kana washa chik tu yare wakwai ka spurana inhana waya tu yare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wain shwai vierno waya sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu ta ya tawaka spurana inhana waya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya. Antes Shihia Wishwa. Su salud es muy importante para la EPSI Anasguayú. Por eso le informamos que si usted sufre de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, cáncer o artritis, lo invitamos para que se vacune contra el COVID-19 y continúe con las medidas de protección. De esa manera genere inmunidad para el COVID-19. Se cuida y nos cuida a todos. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Masa se akuhan humoi hupushwa hiakan humahan kan marike rayuri eki kakaria irenhanai maka yuri lihain sukara ashakan sero tari hurup na ituse sena hirhies pul humaku na hirhies pul tare wa COVID-19 manakat ayat hia ai mahirai surya o tatare hawaka pai mahirari pai mahiwai wapushwa. Para combatir el contagio del COVID-19 y el Omicron y evitar la muerte, se debe seguir cumpliendo con las instrucciones del Ministerio de Salud y Protección Social. La EPS indígena Anasguayú invita a las autoridades tradicionales y a sus afiliados para que tengan en cuenta la toma de las muestras y las nuevas medidas. Para hablar de este tema invitamos a Gloria Charri, ella es enfermera y jefe de salud pública encargada de Anasguayú. Guatamar, hemos impushwa. Hoso kai katu ana utsaur hapo inte hoto putschket yoto kot sop natana kat stuma Anasguayú. Spula no horo intenso tunui. Tareya wa COVID-19 munakat otatus chonka katsen kat mai Omicron munakat surya okta stuma ayate shi hia ai mahai Vanepia Macatasmacat Ministerio de Salud, Monaca Otata Protección Social. TPSI kat Anasguayú, Sena y Reina Aura Yucana Ota, Nahon Sumahanacana, Anasguayú, Pura Nanari Reinhana, Purastahani, Ausne, Nohoro y Nanani, Tareya Hawa, Monacat. Pura Ashawa Sopnatu, Anu Wamata Hietkat, Gloria Charris, e enfermera Shia, Tanay Ayatawa, Surutu. Salud Pública Munaca y Azul TPS Anasguayú. El tema de la semana. Hejoru, te putejan hatkarau so semana katu. ¿Cuáles son las condiciones de aislamiento según los nuevos lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social? Nunca te paras a Kasaki Rajosmente, Hiet Kasawata Kamata. Hamus Squat Patay Mahawakama Unaya. Macatasmacat Ari Hunaraura Yosuru que Ministerio de Protección Social Monaca. Buenos días. El aislamiento es la medida que consiste en la disminución del contacto social que deben seguir las personas confirmadas o sospechosas para COVID-19, sean sintomáticos o asintomáticos. Esto con el fin de evitar que se propague la infección y disminuir la aparición de nuevos casos. Según la última actualización emitida por el Ministerio de Salud el pasado 7 de enero, el aislamiento ahora tiene una duración de 7 días, contados a partir del día 1 de aparición de síntomas. Invitamos desde la EPSI Anasguayú a toda nuestra población a cumplir con el aislamiento estricto, cuidar de su salud y la de sus familiares. Estamos ante un posible cuarto pico y el aislamiento, la vacunación y las medidas de bioseguridad son claves para mitigar el impacto de esta enfermedad. Para recordar, el principal cambio de los lineamientos nacionales pasa por el aislamiento
En el caso de las personas sintomáticas, cualquiera que sea su sintomatología, flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, entre otros, que puede estar relacionado con un cuadro de COVID-19, especialmente con Omicron, en la mayoría de los casos es un cuadro clínico con una sintomatología muy similar al cuadro respiratorio. Esas personas a partir del primer síntoma deben guardar aislamiento continuo de 7 días, ya no de 10 ni de 14, independientemente de su estado de vacunación. Lo más importante es que ese aislamiento sea lo más temprano posible para que contribuya a cortar la transmisión. Anu senai ki hot hiet ka sawata ka ma te sop na tasakira ka. Ta katara wakat semoi wasia apari raka otta tare ya wakat senai wayu. Ekai su tuin otta ekai turi ka suri rahanai senai su tuin tu kobi manaka. Hai taina ayu shin otta anai na ya sepura. Tus pura no horin hanai su araka hain tare ya wakat sainken wayu waima. Sashin ari hunaraura yo tu ministerio munakat sokai akarrat chinkari enero te akatarawakat su ture waniwayu en hatum ne sau makakarrat chikai no tuampon kakakari ai mai te PSI kat anas wayu sena hirin sena semahan kan pura ai mahawa otakatarawa senai himata hipiaro hai mahapa hukuat pa otana pushkana iruna humahan kan eses pura suruka hai wain mahotu otuskari rustum tare yahwaka hai mahapa humakuna hirpa siapari irhat ka eneto taka surya okta hiya stum tare yahwaka wayu eke shunuri ou shun arin shiki arin ne iruku esos pura shian tare yahwaka otatus chonkat senkatmai omicron munaka hai mahawe shata shimai hiya wanepia suryo ta. Si estás embarazada y tienes preguntas acerca de la vacunación contra el COVID-19 y deseas hablar con alguien que te informe de todos los detalles de la inmunización en el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Morikipuan nurihia otta asaki rahmana sopna te makunas pura te tarejo COVID-19 manakat pasha haweresma ekai skhe mun sopna te amakuna hirakat snai puru pas hapan mahash hapan machi doctor erha kana hiya senai te controla que hiya kana to waya kana ai mahirashi waya suryo tatarejo COVID-19 manaka. ¿Qué población aplica para la toma de muestras para el COVID-19 según el nuevo lineamiento? Wanasakira kasno hiyetka na wayu kana neketa hante erhana kat spurstihani ausna nohoro nanani tareya waka makat smakat ari hunaraura yo suru ket ministerio kota protección social. Basados en la reciente actualización del Ministerio de Salud, se debe tomar muestra a la población que presente sintomatología asociada a COVID-19 de los grupos de edad menores de 3 años, mayores de 60 años, a los trabajadores de salud y a las personas con comorbilidades o grupos de riesgo o grupos priorizados, que estos son las personas con diagnóstico o condición de base que incrementan el riesgo de la gravedad del COVID-19, tales como embarazo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, obesidad, EPOC, asma, pacientes con cirrosis hepática, cáncer, artritis, lupus, epilepsia, síndrome de Down, enfermedades huérfanas, tuberculosis, entre otras enfermedades. En el caso de las personas asintomáticas, dice el lineamiento que no requieren toma de muestra, pero si tienen contacto estrecho de un caso confirmado sospechoso, deben aislarse obligatoriamente, es decir, guardar cuarentena, aislarse durante 7 días y así prevenir cadenas de contagio. Debemos acogernos como entidad y colombianos a las directrices nacionales. Es el momento de aumentar nuestras medidas de bioseguridad y cuidar de los nuestros. Kasenai ki ho hintut ke shi paheta sakira ma ko to heket ke chi atanta ministerio munakat mauru ya shiain eirakan amun na ayushi kan stum hot COVID-19 munakat na ekai apunani na nouya se otanaraura yo ekai aikpiro inski nouya se na ayatakana sena intayurika na iromreka no hoyuri re ya no tuntu wanureka na wayu ekai ayuri inspura na yahoka ya ma inspura ma kana ipuonu kana sukara kana asha ayu kana ai na kalsi kana na ayu kana ososo na hokono pura shunui acheche ru kana ai ayu kana apana kanset kana ayu kana epserupna na aktutha wai kana wayu
na ayuy kana neskiru puna na kamusoy na shikana o tayuri eke ne na wayu eke na akain na wayu ayuy shikana o takanay renaitрарея hawaka achekushi nanari rehne surya no toy o takataray hana namoy wasuru nepia wane wairenakua maya no hotna walaka gente ayuri katsainken wayu marekari na unna. La EXIANAS Guayú te informa. Si estás aislado por ser sospechoso o estar contagiado por el COVID-19, la EPS indígena te hará seguimiento durante el aislamiento. Por tu salud, atiende sus llamadas y reporta tu estado. Tepsika Anas Guayú, akuha sahamoy, moinkahima terehia, stuma ari rahana ota, ture tareya wa COVID-19 manaka tepsika sanahena auhia, samai rote himata katspura, anai hachimpia, mapa samoy, kuha puak pasamoy. Ahora, Yurianis Arevalo, jefe de promoción y prevención, nos habla sobre a partir de qué edad se puede aplicar la dosis de refuerzo. Anu wane chiru hat kare akuai panohot sia he yasaki rais no wane anu wane hiyet kat waka ayata suru Anas Guayú Yuriani Arevalo senori eskist ai mahawakat otat awaraka hut kat skuai paspura ai mahawa sasha hainte skente hana herai huya. A partir de los 18 años de edad se puede aplicar la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Toda la población que haya sido vacunada con su segunda dosis hace 4 meses puede acercarse a su IPS vacunadora. En Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Anuka seneki Yuriani Arevalo sokaikat na wayu ekerahen kan poro mikisar mai huya eshi spura na terren te suara atakat namakuna se spura hat katareya wa COVID-19 monakat morike pienchi likashi chirwahe na terren te chirwa hat kat makuna arut kaweshi suru mente rhle pehekat senepia rsektane makuna Anas Guayú EPSI achahira sukuaipa pura ana. Lo que usted debe saber. Anu wane ka se hanya tau horu maunaya. ¿Sabías que puedes afiliarte a la EPS indígena Anas Guayú de manera no presencial? Para mayor información puedes comunicarte al 316-878-5093. Recuerda, afiliado de la EPSI Anas Guayú, estamos en pandemia y debemos mantener las medidas de bioseguridad. Por eso te invitamos a que acudas para afiliarte al correo novedades@epsianasguayú.com o a través de www.miseguridadsocial.gov.co. Tu salud nos interesa. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Teputuhan hat karau teputuhaut senah syahireng kuru mente EPSI Anas Guayú senah nohoni herut ka hene sulu mente oficina sika hen hapa sulu mente kachuer ka 316-878-5093 otamusia teputuha sau senah hourun hotu areya hawaka mauria no hot se han herut ka hene ushahir pasulu natu correo ka novedades@epsianasguayú.com otamusia sulu na www.miseguridadsocial.gov.co ya mauria anena hiya rut ka hene hiya hushaha patah hiya ka mun pur ushahir hene mahna hiya Anas Guayú tetuha sa hiya kon tawaya kana ai mahirashi waya suryo tatareya hawaka. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EXI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsiholu sawata kamata sahowab hapa hit pehot puts ketemunakar humoi senai hena hunai purhai rahatan tai mahawaka tasir lawaka menko turi hotu wanurika otamsi wayu ka yuri pura pnato tatar wanurika haka hai mahirapa
te manakar homoy ane na hiya tahenis chukumen ta kuai pakat anaya otse sa Gloria Charri o tamsia Yuriani Arevalo sa hot puch na kuh ka wamay wane wairuaku wat tamar how hiya kan wane wairuku up in the puch ka sulup na homay hiya o tamsi sa te PSI kat anas wayu sulup na hot yotoko pura ana manakar homoy maima anaya otse sa ho ha poit pentepuchka pien no Uruguay te hasau hiya kan to wayakan acha haira shuaku pa pura ana